Un gusto tenerte también, Richard. Bienvenido al programa. Hola Gladys, ¿cómo estás? Bueno, ¿Se escucha? en Lima hace frío. Sí. En Lima hace Bien. frío. No sé, todavía como que no se calienta también la carrera electoral. ¿Cómo estamos en Huaraz? Y luego nos vamos a Chimbote para un poco comentar el ambiente tanto político y el ambiente climático, ¿no? Que nos está agobiando especialmente en Lima cuando deberíamos ya hablar de un septiembre primaveral. ¿Cómo estamos en Huaraz, Richard? Bueno, en este momento yo no estoy en Huaraz. Sin embargo, pues digamos, es parte de lo que ahora pues es el cambio climático, ¿no? Estamos teniendo, verdad, ciertas contradicciones respecto a cada temporada, ¿no? Hace frío cuando debiera hacer calor y así. Entonces, sin embargo, pues como tú dices, el ambiente electoral es el que de alguna manera nos llama la atención, sobre todo ahora en el tránsito a nuevas autoridades. Creo que hay nuevas, digamos, nuevos puntos sobre los cuales debieran estar enfocándose tanto las propuestas como también las características que tiene cada candidato, ¿no? Entonces ahí quizá habrían cosas que comentar, ¿no? Efectivamente, cada característica en un contexto pertinente también. Magali, ¿cómo estamos en Chimbote? ¿Hay solcito? ¿Cómo va el clima? Bueno, si hablamos del clima, Gladys, con una mañana bastante fría, muy fría en realidad para lo que solemos tener aquí en la costa, incluso ha amanecido lloviznando, ¿no? En la ciudad sobre todo, ¿no? Yo te comento, yo en estos momentos en realidad estoy a unos 40 minutos de la ciudad de Chimbote, estoy en la zona rural. Aquí obviamente, pero de todas maneras en la ciudad sí, amanecimos hoy con llovizna y frío, pero oye, si hablamos de la campaña electoral, esta sí se está calentando poco a poco aquí en la costa, ¿no? Ya se nota en realidad un poco más el movimiento, caravana, incluso ya su presencia en los medios, ¿no? Creo que ya en este tramo final se está calentando la campaña electoral. Sí, no hay duda que estamos casi a puertas de un proceso electoral muy complicado por la desinformación que vamos a ver ahora también. ¿Qué informamos? ¿Qué debemos informar? Era la interrogante que planteamos la semana pasada, pero también revisando la información decimos, o sea, ¿qué debe informarse el elector? Ese monitoreo rápido de cómo estamos, tanto en el clima medioambiental y en el clima electoral, es un poco para romper el hielo y comentarles más o menos la agenda que tenemos para el día de hoy. Hay una nota de prensa del Jurado Nacional de las Elecciones, obviamente ya se ha instalado el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral para estas elecciones regionales y municipales. También va a ser pertinente conocer la percepción de ustedes. ¿Funcionan o no funcionan los pactos éticos? ¿Quiénes rompen estos pactos éticos cuando se suscriben? Desde la perspectiva de la economía, que la inversión pública, el presupuesto, ¿cuánto es el presupuesto anual para, por ejemplo, para los gobiernos regionales, municipales, provinciales, distritales? ¿Qué implica hablar del gasto público? ¿Por qué a veces se reportan que se revierte quizás un presupuesto que ha sido asignado? ¿En qué rubros especialmente, ¿no? Y para contextualizar desde la perspectiva de la mirada de los comunicadores y periodistas de Ancash, ahora, ¿cómo vemos todo este proceso de conocimiento del candidato? ¿Sabe en realidad cuánto de presupuesto va a manejar? ¿Quiénes integran su equipo técnico neurálgico que va a manejar el tema económico? ¿Cómo se
debieran realizar, tamizar quiénes van a ser parte de mi equipo, porque la corrupción está por ahí, está horadando siempre, está presente siempre, es lo que menos queremos los electores informados. Ancash elige a 25 consejeros, un presidente y vicepresidente, a 20 alcaldes, tenemos 20 provincias, 140 regidores distritales, perdón, 140 regidores provinciales y 146 alcaldes, total 740 regidores. Es decir, hay un gran número de autoridades que van a ser elegidas en nuestro contexto. ¿Cómo ven este panorama? Más de... A ver, tenemos aquí la información, 910,000 votantes hábiles están registrados en el padrón electoral para nuestra región. ¿Cómo vemos? Primero ubicándonos en ese contexto de quiénes van a acudir a elegir. ¿Están informados? ¿No están informados? Bueno, yo podría comentar algo. Bueno, hay un concepto que en elecciones pasadas ha estado proliferando fuerte, y es el llamar a quienes elegimos electorados, ¿no? Porque hay ciudadanos que no saben elegir. Sin embargo, si tú te das cuenta, en verdad no tenemos de dónde elegir, y entonces siempre entramos en una disyuntiva de por qué opción podría ser la mejor, porque al final no necesariamente aparecen como los cuadros ideales. Entonces la ciudadanía tiene que coger de lo que viene. Sin embargo, considero que también como ciudadanos debemos de tener a la mano algunos elementos que nos permitan pues tener en cuenta, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si bien es cierto, las propuestas son muy importantes, creo que el candidato tenga un antecedente de trabajo por su tierra, una especie de identificación con el lugar en donde se está presentando, creo que también puede determinar de alguna forma también la voluntad política para hacer algunos cambios, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, respecto a lo que mencionas sobre los recursos. Mira, cuando no hemos tenido recursos, estamos hablando del 2000 para abajo, para atrás, digamos, se hicieron audiencias públicas, se determinaron cuáles podrían ser los proyectos de impacto, le decían para Ancash, y ahí hablábamos de proyectos carreteros, de interoceánica, hablábamos de un conjunto de proyectos que de alguna forma iban a ser determinantes. Pero una vez que Ancash ha dispuesto de recursos importantes, es como si cada nivel de gobierno, o en todo caso cada entidad, sea municipalidad o gobierno regional, por sí solo quieren hacer las cosas y no hay un nivel de articulación, digamos, de recursos. Ancash es un departamento muy dependiente de la inversión pública, del gasto público en general, no solamente inversión. Al año recibe más o menos 4.600 millones. Y esos 4.600 millones no están alineados a lo que se podría buscar en una lógica de planificación en el departamento. Entonces, hay una necesidad de que las autoridades entiendan que solamente articulando, haciendo alianza, compartiendo de una forma proyectos, es que podían generarse cambios relevantes para esta parte del país. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, un detalle, ¿no? Se habla mucho del tema de la minería, que estamos en el boom, sí. Todo lo que es materias primas tiene en perspectiva, tiene una buena performance de crecimiento hasta en los precios. Sin embargo, en el caso de Ancash, que somos antamino dependientes, que somos dependientes del cobre y todo eso, todo está sujeto a una empresa privada, a una sola empresa. Y esta empresa, en perspectiva, solamente tiene 10 años más en el departamento. Por lo tanto, si vamos a tener recursos, es 10 años más. Ahora, cuando tú ves los proyectos que están en agenda, los proyectos mineros que podrían estar impulsándose, a lo mucho creo que llegan a los 1.000 millones de inversión. O sea, mira, también solamente cuando inició su proyecto de inversión inicial fue más o menos de 2.250 millones. Entonces, estos proyectos que se están abriendo pertenecen a la mediana minería. Por lo tanto, más allá, digamos, en perspectiva, no vamos a tener las posibilidades de disponer de recursos financieros para
desarrollar proyectos, y eso es algo que no se viene discutiendo, ¿no? Entonces, Claro, y eso es un creo gran, que por ahí hay cosas que hay que tomar en cuenta. claro, y eso es un gran tema que debiéramos tener en cuenta todos, no solo los electores ni solo los candidatos, porque termina ese presupuesto casi acostumbrado, no sé cuánto muy bien invertido, se acaba y luego depender solamente del presupuesto que nos da el Estado se complica. ¿Cuál es la mirada de la comunicadora social desde Chimbote, Magali Estrada, respecto a los temas planteados? Sí, mira, dos temas bastante importantes. Uno, cómo es que debemos informarnos en la campaña. Y luego el tema económico. Por el primer, incluso con las comunicaciones, con lo que nosotros hacemos, ¿no? Creo que es importante entender que maneja la campaña, ¿no? O sea, la campaña electoral, la decisión de la población o del electorado o del ciudadano, más bien motivo. Imagino a los ciudadanos revisando los de gobierno, las hojas de vida. Creo que normalmente no lo... entonces, más bien toman decisiones, me parece, bastante emotivas. De eso también los candidatos, a veces, ¿no? Ofrecen cosas que son incumplibles, o sea, que ni siquiera pueden cumplir, la población vota, ¿no? Ejemplo, Waldo Rivas. Creo que la población... Magali, tenemos inconvenientes con tu señal. A ver, Magali, te estamos escuchando absolutamente entrecortada. No, no sé si podemos mejorar un poco la señal moviéndonos quizás en tu ubicación y te damos tiempo para tener una mejor comunicación. La semana pasada fue desde Huaraz, es así las redes. Bien, mientras, por favor, desde Switcher. Mientras tanto, a ver, no sé si ahora, ya, me indican una breve pausa, Magali, una pausa y luego vamos a ver si resolvemos. Y estamos de vuelta en el programa Dialogando. Hola amigos, estamos de retorno con el programa Dialogando a propósito sobre un programa que reflexiona respecto al rol del periodismo y la política, sobre qué es lo que debemos informar como tales y qué información debería demandar la población para hacer el ejercicio responsable, eligiendo adecuada y pertinentemente a sus autoridades. Están en nuestro programa el economista y analista político Richard Moreno y desde la ciudad de Chimbote, Magali Estrada, comunicadora social. Precisamente estábamos conversando con ella. Bueno, la señal siempre nos distrae, pero continuamos. Respecto a esa primera reflexión, ¿cómo informar, qué informar ante una población, no sé tanto, ávida de saber por quién votar, porque hay desidia? Ahora nos dirás el panorama en Chimbote, y qué es lo que debería demandar la población respecto también al manejo de la inversión pública, del gasto que finalmente debemos hacer seguimiento como pobladores. Magali, desde Chimbote. Sí, Gladys, primero que nada, mil disculpas, de verdad, como les comentaba, yo estoy en la zona rural, a unos 40 minutos de Chimbote más o menos, y mira, esto que acaba de pasar, también me lleva a una reflexión, ¿no? La importancia del Internet y cómo es que las autoridades lo afrontan, ¿no? Imagínate 2 años de pandemia con chicos estudiando desde sus casas a través de Internet, con este tipo de señal en la zona rural, repercute, ¿no? la calidad de la educación. Entonces, ahora me acaba de pasar esto, pero aquí donde yo estoy es un anexo de un centro poblado, donde hay decenas y decenas de escolares que han llevado clases por internet en pandemia. Estoy pensando, imagínate lo que han tenido que hacer ellos para estudiar, ¿no? Es una situación terrible. Pero punto aparte, ya centrándonos en lo que tú decías, en una sociedad ideal, nosotros tendríamos que tener ciudadanos ávidos de tener información respecto a las hojas de vida, respecto a las propuestas y sobre todo respecto a las acciones de los candidatos. Y en una sociedad ideal
también tendríamos medios de comunicación, prensa, informando sobre esos aspectos a la población. Pero esa es una sociedad ideal. Esa no es la que nosotros tenemos. En estos momentos, nosotros, creo desde mi modesto punto de vista, tenemos pobladores, no tenemos ciudadanos, porque la ciudadanía implica más que tener el DNI, implica involucrarte en la cosa pública, ¿no? Eso no tenemos en nuestra región y en nuestro país, en realidad. Hay bastante indiferencia, pero el ciudadano, o sea, la población, no es indiferente porque quiere ser indiferente, sino es indiferente porque se ha cansado, porque gestión tras gestión, le han mentido, gestión tras gestión, no se ha hecho lo que ellos consideraban para la mejora. El sector agrario, por ejemplo, ¿no? Es un sector duramente golpeado. Este gobierno ha ofrecido la compra de fertilizante urea, se acaba de caer el tercer intento, o sea, no es que falte dinero, falta capacidad. Entonces, la población es indiferente, ¿no? Hoy los precios han subido, las personas están haciendo malabares para poder costear la canasta básica familiar, y entonces la gente dice, ¿qué voy a estar preocupada? ¿Quién es el candidato o no? A mí me va a dar igual, porque yo igual voy a tener que seguir trabajando para dar de comer a mis hijos, para dar de comer a mi familia. Entonces, como la población se vuelve indiferente, ya la campaña se torna un poco más, vamos a decir, facilista, ¿no? Y va a haber, o va a tomarse en cuenta el lado emotivo, ¿no? Entonces las personas van a votar por aquel que hace cosas diferentes, por aquel que hace propuestas de repente descabelladas, pero les llama la atención. Y tiene que ver mucho también con aquellos que invierten muchos recursos económicos en campaña, porque son los que pueden ser más conocidos. Creo que la historia nos ha demostrado. Juan Carlos Ulloa, por ejemplo, no era un político conocido en la región Ancash. Apareció en campaña y ganó. ¿Por qué? Porque invirtió bastante dinero en la campaña. Incluso su hermano, que intentó ser congresista, también era un personaje completamente desconocido, pero estaba como en algún momento como uno de los favoritos. Bueno, lo excluyeron, ¿no? Porque no declaró ciertas cosas. Entonces, la campaña se rige de este modo, ¿no? Yo abierto que va calentando acá en la zona costa ya. Y el otro aspecto que mencionabas, que es el aspecto económico. Y el economista mencionaba a mí dos temas que a mí me parecen fundamentales, ¿no? Uno, nuestra dependencia del canon minero, y otra, la falta de articulación para el desarrollo regional. En nuestra dependencia del canon minero, claro, no nos hemos puesto a pensar los ancachinos que cuando se acabe el canon minero, porque esto se va a acabar, hablamos de recursos no renovables, en algún momento se va a acabar, más allá obviamente de las nuevas inversiones que hayan, pero va a llegar un momento igual que esto se va a acabar. Entonces, nosotros como Ancash vamos a volver quizá a esos presupuestos anteriores, ¿no? Que eran unos presupuestos realmente bajísimos. Hoy tenemos miles de millones como región. Como gobierno regional se tiene más de, creo, alrededor de 700 millones de soles este año para obras. Las municipalidades tienen un montón de obras. Pero ¿qué están haciendo las municipalidades? ¿Qué está haciendo el gobierno regional? Por ejemplo, acabamos de enterarnos, ¿no? La Municipalidad Distrital de San Marcos, que es la municipalidad distrital más rica del Perú, acaba de gastar 5 millones de soles para remodelar su plaza. ¿Cuántas veces, yo me pregunto, habrá remodelado su plaza, no? Y aparte, no hay otras necesidades más urgentes allí. Entonces, realmente se está invirtiendo bien los recursos. Y algo adicional, para cerrar, es la calidad de obras que se están haciendo. Como no se articula, como yo no pienso como municipio distrital, municipio provincial y gobierno regional, digamos, vamos a articular, tú vas a hacer estas obras, yo estas, y yo, gobierno regional, tengo que hacer los megaproyectos. El gobierno regional, ¿qué está haciendo? Está haciendo obras municipales, está haciendo agua, desagüe, canalcitos, etc. Esas son obras municipales. Los municipios tendrían que hacer obras municipales y el gobierno regional debería hacer los grandes proyectos, que nosotros no los vemos. Entonces, cuando se acabe el canon, ni siquiera vamos a tener grandes proyectos. Si fueran productivos sería mejor, ¿no? Porque eso ya genera desarrollo sostenible. Pero no tenemos nada de eso. Entonces, nuestro panorama es bastante complicado, por decirlo menos, ¿no? Complicado y preocupante. Hay 2 o 3 puntos que hemos ido tomando nota. No tenemos ciudadanos plenos para elegir y preocupa el número de nuevos electores. Ahí hay un tema, ¿verdad? Los que van a votar por primera vez.
a ir tomando también atención respecto a ello. Con relación a la falta de articulación, ya la semana pasada habíamos ingresado preguntándonos por qué existe un divorcio entre entre las autoridades, porque no siempre una lista es la que gana para presidente del gobierno regional, para el provincial y distrital, ¿no? Entonces, por allí se crean divisiones, protagonismos, y eso debilita sin duda el objetivo común de desarrollo. ¿De qué manera, desde la mirada de nuestro invitado, se podría alinear, trabajar? ¿Qué se requiere? Educación política, educación no sé, ¿cómo hacemos que quieran más a nuestras regiones los que postulan para ella, para servir y no servirse? ¿Qué propuestas podemos escudriñar esta mañana desde la perspectiva económica? Y bajo también la experiencia de quien nos acompaña esta mañana. No le estoy escuchando, a ver si no escucho. Hola. Ahora estamos bien. Ahora sí. Gracias. También la imagen se ve, ¿no? ¿Está bien? Sí, claro. Vamos. Bueno, como decía Auguste Comte, por ejemplo, decía que en verdad toda entidad pública debiera tener techos de vidrio, ¿no? Y que los ciudadanos de vez en cuando podríamos un poco ver qué está pasando y qué están haciendo con la cosa pública, y es pública porque nos concierne a todos nosotros. Y entonces surge esta necesidad de ir exigiendo cada vez más la transparencia en las entidades públicas, ¿no? El mostrar cifras, datos de cómo se hacen las cosas, cómo se contratan, cuántos recursos disponemos, que ha ido avanzando, eso sí. Mira, con la ley de transparencia, 10 años atrás, la gente no sabía qué cosa era un PIA ni un PIM, digamos, nada de presupuesto, por ejemplo, o no conocíamos varios detalles que ahora sí se pueden ventilar, ¿no? Entonces, hemos ido avanzando, sin embargo, creo que hay todavía algo que hacer allí. Y por otro lado también es que, en verdad, el comunicar y el que fluya la información que nos interesa a todos debe ser parte ya de esta transformación digital que está existiendo, se está generando, donde la gente puede compartir estas cosas y bueno, de esa manera nos vamos enterando. Pero no solamente se trata de enterarse, se trata de participar. Y el participar no solamente es ir a un evento donde levantas la mano, sino participar es ser parte de algo. Y creo que para ser parte de algo, lo que necesitamos es determinar cuál es esa agenda común que tiene el departamento. Hoy por hoy, el tema, creo yo, crucial ahorita es el tema alimentario. El territorio necesita garantizar su seguridad alimentaria. Y no estamos hablando para los pobres o la clase media, estamos hablando para todo el territorio. Y por lo tanto, las estrategias relacionadas con lo que mencionaba Magali, por ejemplo, los fertilizantes, asegurar el tema de los fertilizantes es crucial para garantizar las siembras en esta parte del país. ¿Qué más es importante? Es importante que empiecen a destinarse recursos a iniciativas de producción agropecuaria, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el Procompite es una herramienta potente para eso, y creo que en esta ocasión ahí habría que darle un punto al gobierno regional, en la medida que han hecho un proceso con 23 millones. Ningún gobierno regional ha hecho esa cantidad, ¿sí? Y habría que ir avanzando con ello, pero son ya, ¿cuántos? 130 más o menos planes de negocio o productores que de una forma van a tener recursos para implementar cosas. Y el otro tema es, por ejemplo, cuál es la situación o cuál es nuestra prioridad o la agenda relacionada con el mar. Ancash no solamente es tierra, es mar. Y tenemos recursos geológicos, pero no solamente el mar es un recurso, también es una vía de transporte. Y hay normas, hay leyes que están restringiendo en verdad el avance de una marina mercante. ¿Por qué estamos trasladando las cosas solamente por tierra y no se hacen por mar, que es más eficiente?
qué está pasando allí, cuáles son esas normas que puedan estar limitando avanzar en esa parte. Creo que en la medida que se tenga una agenda común entre todos los ciudadanos, vamos a poder cuestionar, digamos, cuando critiquemos, oye, se está haciendo esto, se está haciendo una plaza, o se está haciendo un monumento a la papa, o esto, ¿y por qué estás haciendo eso? Cuando lo que debemos hacer es justamente esto relacionado a los fertilizantes, o esto relacionado a aprovechar nuestros recursos, ¿no? Y otro asunto es el tema energético. Mira, la crisis energética mundial, Alemania ahorita, ya ustedes deben estar muy enterados de este tema, Alemania se ha quedado sin gas y ahorita están sufriendo fuertemente eso. Y según todos los estudios, estos recursos no renovables como el petróleo, por ejemplo, tienen, tienen pocos años para adelante. Entonces, son recursos estratégicos. Y a mí me llama la atención cuando, por ejemplo, escucho a algunos decir que, por ejemplo, la refinería de Talara, hemos gastado tanto, que si bien es cierto, han gastado, porque hay también seguramente cosas relacionadas a corrupción, pero tenemos una refinería, no estemos valorando más que el tema de costo-beneficio, no estemos valorando el carácter estratégico que es tener una fábrica de gasolina, ¿no? Vamos a tener una fábrica de gasolina, y entonces, por lo tanto, el poco petróleo que tenemos la podemos transformar, y entonces no se está viendo en esa dimensión, digamos, el uso de recursos, en este caso, por ejemplo, la energía, ¿no? Perú tiene gas, tenemos gas de camisea, la mayor parte del gas lo estamos exportando a México y a precio muy bajo, y no estamos cambiando la matriz energética en el país. Y Ancash, si bien es cierto, está avanzando, yo creo que debiera poner acelerador y ver la forma de cómo, hacemos que haya un mayor consumo de gas natural en esta parte del país, ¿no? Muy Sí. bien. Pero también a lo último que acabas de indicar, hay reticencia de la población por usar, entiendo yo, por el tema de la seguridad, ¿no? Del consumo de gas en nuestros hogares, los vehículos, no sé cuánto se ha incrementado de esa primera iniciativa que se realizó los cambios, ¿verdad?, para el uso del gas en el transporte. Eso va mejorando. Es necesario plantear esta pregunta y a ver si se analiza con nuestros invitados. Coinciden de que no hay planificación respecto a la agenda. Pareciera que se improvisa un equipo de gobierno sin conocer el contexto local, regional, pero también en qué proceso es posible identificar las necesidades prioritarias de la población. Porque siempre, salvo que el candidato ya tiene experiencia, viene de una experiencia de gestión como, consultor, ha recorrido la región, hay un punto por ahí, tiene experiencia como autoridad, ha sido candidato, digamos, para el tema del manejo de los temas públicos, de la inversión, etc. Pero en la mayoría de los casos vemos a candidatos que pues van con seguramente muchas muy buenas intenciones, pero no aterrizan bien con sus propuestas porque no conocen la realidad. Entonces, ¿cómo agendar primero en los previos de un proceso electoral, conociendo de cerca, realizando talleres, informándonos de la población? Porque siempre en los medios, Magali seguramente me entiende cuando decimos, el tema de la agenda setting siempre dependiendo de los gerentes, qué titular va. Y cuando hablamos de periodismo ciudadano, lo que el ciudadano de a pie, común y corriente, quiere saber es de otras noticias más locales, más contextuales. Me da la impresión que va por ese lado. Lo que yo, candidato, digo que sí puede darme réditos políticos, va en mi agenda. ¿Es así, no es así? ¿Cuál es su opinión? A ver, empezamos con Magali. Sí, efectivamente, Gladys, es como lo señalas, ¿no?
El problema fundamental pasa porque si hablamos de gobiernos locales y gobiernos regionales, es que cada 4 años como que se refunda un distrito, se refunda una provincia, se refunda una región. Porque quien gana, incluso puede haber ofrecido muchas cosas, pero quien gana termina siendo lo que considera, lo que le parece, lo que según su visión es, lo que cree incluso que le va a dar réditos políticos y lo que cree incluso le puede dar dineros venidos de otros lados, como las obras. Por ejemplo, voy a hacer cemento y fierro porque de repente eso me va a traer el pago de una coima. Si hago un proyecto productivo, de repente eso no me va a traer el pago de una coima. Entonces, cada 4 años entra un alcalde, un gobernador con su gente y hace lo que considera tiene que hacer. No sé si puede ser por el bien del distrito, provincia o región, o de repente para su bien personal, pero hace lo que considera. Entonces, eso ocurre cada 4 años. Así ninguna región, ningún distrito, ninguna provincia se va a desarrollar. ¿Qué nos hace falta? Yo considero, son instrumentos de gestión, ¿no? O sea, a ver, estoy pensando si tuviéramos, por ejemplo, esto más allá de un proceso electoral, ¿no? Tuviéramos, por ejemplo, dijéramos los campesinos, vamos a reunirnos colegios profesionales, universidades, también las autoridades, ¿no? Profesionales diversos, en fin, vamos a armar una agenda ANCA, ¿no? No sé, pues al año 2050, esa es la visión que tenemos, y nosotros, todos, la sociedad civil, todos nos comprometemos que entre quien entre, tiene que seguir esta ruta, porque esta es la ruta del desarrollo. Obviamente, ahí tienen que participar los movimientos políticos regionales, los partidos políticos, porque finalmente ellos van a poner los candidatos y las futuras autoridades. Entonces, si nosotros tenemos esa mirada, esa visión, esa meta, un plan de desarrollo regional a un plazo determinado, a largo plazo, o sea, tenemos que tener metas a corto plazo, mediano plazo, pero a largo plazo también. Entonces, quien quiera que entre, cuando haga su plan de gobierno, ya no va a hacer su plan de gobierno aislado, va a decir yo quiero, no, se va a decir yo quiero, en base a este plan regional al 2050, por decir, voy a hacer esto para ir avanzando en lo que me toca, ¿no? En estos 4 años que voy a gobernar, voy a ir avanzando esto. Pero eso tiene que ser legitimado, ¿no? O sea, todos tenemos que estar de acuerdo con eso. Yo no sé si es posible, a veces yo siento que puede ser muy utópico, ¿no? Pero esa me parece a mí la forma de que realmente caminemos hacia un desarrollo. Si no, cada 4 años alguien va a entrar y va a hacer lo que mejor le parezca, alguien se va a ir a la derecha, luego entra otro, se va a ir por la izquierda, entra otro, se va a ir por arriba, otro por abajo, y no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Y nos vamos a mantener siempre en el mismo lugar, porque no tenemos una meta, una ruta clara hacia dónde queremos ir como región, como provincia, como distrito. Muchas gracias. ¿Qué opina el economista Richard Moreno? Igual el micrófono, por favor. No escucho. Bien, ¿Hola? sí. Ahora se escucha, ¿no? Sí, claro. Bueno, y esto va para el gobierno regional. Yo creo que lo que no tenemos en el departamento es una instancia pensante, una instancia de planificación. Tenemos una gerencia de planificación y presupuesto, pero eso están solamente sesgados al tema de programar el presupuesto, cuánto gastan, cuánto determinan, cuándo programan, pero no tenemos una instancia de reflexión que esté viendo los grandes temas para dónde enrumbar la gestión. Eso es uno. Lo otro es que las autoridades tienen que entender que no se trata solamente de tener poder, se trata de ejercerlo. Y para ejercerlo necesitas una institución adecuada. Y la institución que se tiene, por ejemplo, como gobierno regional, sigue siendo y sigue funcionando como un CETAR. No tiene un nivel de organización como gobierno. Si tú te das cuenta, la Dirección de Educación, Dirección Regional de Educación, coordina muy directamente con el Ministerio de Educación, por encima de lo que puede estar pasando con la sede del gobierno regional. Digamos que aquí no manda el gobierno regional, no necesariamente lo hace. Y lo mismo ocurre con las otras direcciones. Y creo que hay que aprender de lo que han hecho por lo menos 2 regiones. Una ha sido Arequipa y la otra ha sido La Libertad. Y La Libertad tiene su centro de planificación. ¿Qué
¿Qué han hecho ellos? Ellos han convertido en gerencias cada una de estas direcciones y las han terminado absorbiendo, ¿no? En un directorio donde cuando se tenga que hacer algo sobre educación, salud, etcétera, etcétera, hablan con esas gerencias. O sea, no existe una gerencia de desarrollo económico, existe una gerencia de producción, una gerencia de salud, una gerencia de, ¿no? Entonces, se ha organizado en base a más o menos lo que la norma le establece organizarse el gobierno regional. Yo creo que el reto de un gobernante es justamente ir por tener las herramientas y la forma de organización, ¿no? Que le permita dar respuesta a los problemas o las prioridades que se van determinando, ¿no? Y de hecho, tener un centro de planificación es crucial, es determinante, ¿no? Antes de que se me pase esta idea, no sé qué tanto ha beneficiado o más bien ha dividido entre sectores de poder, dueños de feudos, cuando se descentralizan las regiones, donde el poder absoluto es, pues, lo tiene el gobernador regional. Y cuando, no sé si recuerdas, CEPLAN es una institución que trabajaba muy de cerca, no sé ahora, por eso te pregunto, y estaba detrás de cada trabajo, cada capacitación, cada coordinación de presupuestos, de proyectos, orientando y trabajando. Hay un pequeño CEPLAN en las regiones. ¿Cómo ve el Estado en este caso, en estos tiempos en el que ya cada uno maneja su autonomía económica y administrativa? CEPLAN es una entidad que muerde pero no tiene dientes. O sea, CEPLAN no está funcionando como un centro de planificación del país. Claro, pero la ahora... pregunta, por ejemplo, ¿quién planifica en el país? ¿Quién está planificando las cosas del país? CEPLAN se ha dedicado básicamente, y eso, bueno, hay que hacer críticas para que se mejoren esas cosas. CEPLAN es como una especie de entidad que te plantea cuál debe ser la estructura de un plan de desarrollo, de un documento llamado plan de desarrollo. O sea, CEPLAN no está pensando, no está orientando a los grandes proyectos del país, y eso está, digamos, no tenemos una instancia de planificación que determine las decisiones que adopta el Ministerio de Economía y Finanzas y los otros sectores. No. Aquí el que tiene finalmente la capacidad de planificación, por lo menos, es el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el sector más poderoso, ¿no? Y que vía su marco macroeconómico multianual ya te determina para dónde van los recursos. Entonces, y es distinto a los centros de planificación que tienen otros países. Entonces, ahí hay un tema que, bueno, debiera haber un punto de debate de cuáles son las competencias que se les debieran dar a este centro de planificación. Ahora, el tener un instrumento como Plan de Desarrollo Concertado de Ancash, ¿no? Tener un PI, un POA, no determina nada, solamente eso te ajusta a cómo vas a orientar de alguna forma tus recursos. Pero sirve para un checking, porque hay desconocimiento del profesional, no sabe cómo manejar esos formatos, no hay idea de cómo desarrollarlos. No sé también si puede terciar en este diálogo, Magali, desde su experiencia. Continuemos, por favor. Sí, Gladys. Creo que el problema es bastante complejo, en realidad, ¿no? Bastante complejo, y necesitamos, como se ha mencionado, ¿no? Gente realmente pensante, con visión, ¿no? En tanto no hagamos eso, vamos a seguir, yo insisto, en esto que estamos viviendo, ¿no? Cada 4 años poniendo en práctica una fórmula, ¿no? A cada quien se le ocurre, ¿no? Unos con una visión de repente un poco más adecuada, otros no. Entonces, creo que tenemos que pensar la región en conjunto. Si hablamos de la región, pensar en conjunto, ¿no? Y esta instancia que menciona el economista, obviamente con su conocimiento y experiencia de la profesión, creo que es importante, ¿no? Sí, yo también observo una gerencia de planeamiento que simplemente creo que se ha entendido que la gerencia de planeamiento sirve solo para planificar el dinero que tengo y qué lo voy a gastar. Y eso se está repitiendo, Juan, en las municipalidades provinciales, que también tienen gerencia de planeamiento, a veces en los municipios distritales que tienen alguna instancia ahí, y que están pensando que esa es su función, cuando en realidad pues esa no es su función, ¿no? Wow, hay harto trabajo que hacer, mucho pan por rebanar. En realidad a mí
me encantaría comprometerlo al economista, porque necesitamos informarnos ahí con una secuencia en Dialogando. Ojalá pueda regalarnos su tiempito, pero hay dos definiciones, sí, que nos va a permitir que comparta con nosotros hoy, tanto para los comunicadores periodistas. Recuerden, somos periodistas, la mayoría todistas, que no está bien, sin embargo, las demandas laborales así lo exigen. Hay pocos periodistas que están relacionados al tema económico y que hay espacios laborales como gestión o radioprogramas que tienen secuencias para periodistas que hacen una especialización también en este tema. Vamos a definir, por favor, ¿qué son los gastos públicos? O sea, si nuestros candidatos lo tienen clarísimo, ¿qué es un gasto público? ¿Y qué tipos de gastos públicos hay? Es decir, ¿con qué tipos de gastos públicos van a lidiar? Porque en la campaña, el verso y el poema funciona, enamora por ahí, pero cuando hablamos de resultados no es coherente. Entonces, empecemos con esas definiciones. ¿Qué te parece, Magali? Para también tomar nota, y de hecho es un gran aprendizaje, ¿no? Con la presencia del economista Moreno. Bueno, de alguna forma tenemos dos tipos de recursos, digamos lo que se denominan los gastos corrientes, recursos para gastos corrientes, que son recursos para pagar planillas. Ponte, si vemos el gobierno regional de Ancash, ¿no? La mayor parte de los recursos que tiene el gobierno regional de Ancash es para pagar la planilla de los profesores y el sector salud, ¿ya? Y digamos que hace el gobierno central no le paga directamente, sino lo hace vía el gobierno regional, pero aparece en el presupuesto del gobierno regional. Entonces, ¿de qué dispone un gobierno regional para hacer obras o desarrollar iniciativas? Dispone de lo que son los recursos para inversión o los activos no financieros, se llama así. Entonces, estos recursos sí los puede utilizar para obras y para proyectos. Ahora, dependiendo de dónde vienen o vía qué fuente vienen, es que se revierten o no revierten. Si es plata de canon la que está involucrada dentro de estos recursos de inversión, no se revierten, porque el canon es considerado recurso propio, entonces se lo quedan, se va acumulando el siguiente año y así. Por eso vemos a un San Marcos que tiene, de hecho, recursos que no les está presupuestando, ¿no? O sea, hay plata que está, digamos, en el Banco Central de Reserva que no necesariamente se está programando. Y hay otros recursos que son los recursos ordinarios, que es un dinero que te envía el gobierno nacional para que lo uses ya en ese año, que si no lo utilizas, lo vas a tener que revertir, o sea, se devuelve. Caso, por ejemplo, del Fondo Común, ¿no? El Fondo Común y otros recursos, por ejemplo, tenemos un proyecto de un colegio que está siendo financiado por el Ministerio de Educación, entonces, si no lo gasto, voy a tener que devolverlos. Ese más o menos son los recursos de los cuales disponen. Ahora, Ancash ha estado disponiendo más o menos de 200, el gobierno regional más o menos de 200 y tantos millones al año. Este año se le ha duplicado, porque el canon ha aumentado, se ha duplicado el canon. Hemos llegado creo que a más o menos más de 2.000 millones. Y lo que estábamos recibiendo era mucho menos, era como 800. Entonces, este año recibió bastantes recursos. Entonces, más o menos van a tener como 400 millones al año para gastar. Si es que va digamos, el ritmo de los precios altos de los metales, ¿no? Entonces, igual tienen plata las universidades, igual tienen recursos las municipalidades, pero ojo con las municipalidades, son pocas las que tienen bastantes recursos. Si tú ves la distribución del canon, vas a ver que solamente se van a concentrar en, digamos, Huaraz, básicamente en Huaraz mismo, y en el Santa, básicamente por población. Por lo demás, hay distritos que tienen una miseria, tienen 100.000 soles al año, que no les alcanza para nada. Sin embargo, a veces se les cuestiona, digamos, con la misma vara, que lo hacemos con otros que no están utilizando. Entonces, por eso la relevancia de hacer, de asociarse, articular y hacer alianzas para la gestión de fondos, ¿no? Entonces, creo que ese es el reto mayor que tiene una autoridad y que, vamos, dependiendo de su voluntad, en verdad, para construir y hacer cosas, es que eso se puede hacer realidad. Si no, vamos a seguir viendo
candidatos y autoridades que piensan que el Estado es un botín y que es la oportunidad de sus vidas, ¿no? Y es lo que de alguna forma ha despreciado estos años. Propiciando cabildos abiertos, audiencias públicas, más que propiciando, participando, porque quienes propician y tienen la obligación son precisamente estos entes. Magali. Sí, Gladys, creo que el economista lo ha explicado bien respecto al gasto público y de algún modo creo, lo que quería acotar es algo, ¿no? Sí. Él hablaba, por ejemplo, que ahora tenemos grandes cantidades de recursos de canon minero que depende obviamente con el precio de minerales, pero también como él me decía, el dinero de canon no se revierte. Entonces, como nosotros hemos tenido poca capacidad de gasto de tanto de los municipios que tienen dinero de canon, como en el gobierno regional, entonces, como el dinero no se revierte, ese dinero pues se va acumulando, ¿no? Y entonces, este año, por ejemplo, del gobierno regional de Ancash tenemos 779 millones de soles de presupuesto para inversión pública, ¿no? Que son para las obras. De esto hay un enorme porcentaje que es dinero del canon minero. Y miren, nosotros ya estamos por cerrar el año y la ejecución de gasto del gobierno regional de Ancash en este momento es del 28.7%. Eso significa que va a ser mucho dinero, todo que indicar, para que se gaste también el otro año, o sea, el próximo gobierno regional, más allá del canon que va a recibir ese año también. Entonces, yo recuerdo mucho, hubo un tiempo en que cuando se cuestionaba la capacidad de gasto en la gestión de César Álvarez Aguilar, él decía, no, yo he gastado todos mis recursos y sumaba precisamente estos recursos que llegan para el gasto corriente, ¿no? Que son para pago de planillas, básicamente, el pago de luz, agua, planilla, en fin, y el gasto de inversión de obras, ¿no? Entonces decía, yo sí estoy gastando, ¿no? Los periodistas creo que también por necesidad misma nos fuimos informando un poco más cómo funcionaba esto, ¿no? Y al final le decíamos a la población que ese gasto corriente, o sea, se gasta porque se tiene que gastar, o sea, el pago de planillas vas a hacerlo, o sea, no es difícil, ¿no? Ese dinero se gasta solo, mejor dicho. Y en cambio, donde el gobierno regional tiene muestra de su capacidad, es en la ejecución del dinero que le llega para proyectos de inversión. Es inconcebible que la región Ancash, con tantas necesidades, teniendo más de 700 millones de soles este año para ejecutar obras, apenas haya gastado un 28%. O sea, eso no tiene justificación, ¿no? Y ahora, es importante que los periodistas, yo creo, porque somos los que informamos a la población, y también los ciudadanos, entendamos esto, ¿no? Entendamos qué está pasando, cómo es que se está manejando los recursos en nuestra región. Yo advierto, ¿no? Hay una suerte de intento de hacer muchas obras, pero no lo logran, ¿no? Hace poco, en una entrevista con el gerente regional, me decía, sí, reconocía que están mal en la ejecución, y decía, pero nosotros apostamos llegar a un 70% a fin de año. Así como va, improbable, ¿no? Lo vayan a cumplir, ¿no? Hay fuentes y fuentes, ¿no? En el periodo, ya me dicen que debemos ir terminando, quizás lo dejamos ahí como una interrogante, en el periodo de, no sé si es del expresidente Álvarez, bueno, nefasta gestión, también había presupuesto desde PNUD, que no sé, qué tanto se podía rastrear o se maquillaba también, eso será para un nuevo y siguiente análisis. Muchas gracias a nuestros destacados y dos reconocidos invitados el día de hoy. Desde Chimbote, Magali Estrada, comunicadora social, con experiencia en radio, es parte de Ojo Público, hacen periodismo, también político, y desde también la otra orilla que nos permite analizar el tema no solo político, sino cómo se maneja la inversión pública, Richard Moreno. Tenemos unos minutos para la despedida y las últimas reflexiones. Gladys, bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esta invitación, por estos espacios que creo que son importantes, porque nos invitan a la reflexión. Los periodistas lamentablemente andamos en el día a día tratando de informar lo que pasa, ¿no? Y a veces no hay muchos espacios de reflexión, ¿no? Bueno, yo en mi caso hago periodismo de investigación también, y eso sí me permite, o sea, tener ese lado de poder analizar ciertos temas, ¿no? Pero bueno, como tú decías, los periodistas también nos especializamos, no muchos en economía, yo personalmente no, yo más bien estoy tratando de especializarme en Ojo Público en el 12 años.
océanos pescan, ¿no? Entonces, claro, me pareció muy interesante poder compartir contigo el día de hoy y sobre todo con el economista, porque creo que tiene la otra mirada, ¿no? Yo creo mucho en el trabajo interdisciplinario, ¿no? Periodistas solos, economistas solos, abogados solos no podemos hacer nada. Tenemos que hacer trabajo interdisciplinario y eso nos ayuda. Así que muchísimas gracias, Gladys, por esta invitación y ha sido todo un gusto poder compartir también con el economista de todas maneras. Gracias a ti, Magali. Muchas gracias. Economista Richard Moreno, lo escuchamos. Sí, Gladys, muchas gracias más bien por la invitación y también para mí un gusto haber compartido este diálogo con Magali. Sé mucho de su trayectoria, sé bastante la calidad de profesional periodista que es y bueno, esperemos que algunas ideas, algunas alternativas y alguna información les haya sido de utilidad y estamos siempre en contacto para cualquier tipo de comentario. Muchas gracias, Gladys. Claro que sí. Gracias a ti por tu presencia. Gracias, amigos. De hecho, esperemos que programas como este nos permita conocer un poquito más sobre la información que no siempre lo tenemos a la mano, ¿no? Gracias a ustedes. Y antes de finalizar, quiero comentarles, compartir también una alegría. Desde hace unos días ya es parte del Colegio Médico del Perú, precisamente Luis Ángel Segura Mariño. Y ya está listo y preparado para ser parte del grupo de profesionales que salen a servir a nuestro país. Un fortísimo abrazo, reconocimiento a Maribel Mariño Salazar, la mamá que ha estado como siempre, guiando, apoyando a sus hijos profesionales y también en reconocimiento pleno, obviamente, a Luis Ángel. Abrazos y nos vemos la próxima semana. Ojalá se mejoren las condiciones climáticas y podamos estar en el programa con ustedes. Desde Huaraz, Percy Rojas, desde Lima, Gladys Olortegui Mariño. Que tengan un bonito fin de semana.